¿Cómo les va? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en una nueva emisión de la UNAM Responde. El día de hoy, desde el Centro de Exposiciones y Congresos de nuestra universidad, donde sucede la 7ª edición de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios, y son muchos los motivos para celebrar. Por supuesto, uno de ellos es la colaboración con UChile TV, y en este sentido me da muchísimo gusto saludar a Francisco Vergara, precisamente de esta institución universitaria hermana. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Rosa, y gracias a todo el equipo de TV UNAM que nos ha abrazado en esta programación especial, sobre todo que estamos investigando y conociendo más sobre la escena cultural latinoamericana, chilena y mexicana. Claro, nos toca hablar directamente de la difusión, que es lo que hacemos a través de este programa que se transmite de manera simultánea en México y en Chile, pero es importante decir que durante estos días de transmisión y de colaboración lo que haremos es, digamos, pues un recuento, ser un altavoz precisamente de las voces, las presencias que tienen lugar en esta Feria Internacional. Francisco. Por supuesto, la comunidad de Chile y México se está encontrando también con las gentes culturales, los libros y el mundo editorial, así que estamos felices de canalizar toda esta información y por supuesto con tu acompañamiento, que es demasiado grato. Pues vivamos esta experiencia y comencemos hablando precisamente de uno de los ejes que atraviesa esta Filuni 2025, que es el de pueblos y lenguas indígenas, y nos da muchísimo gusto estar conversando para empezar el programa con una poeta, con una escritora chilena, por supuesto, que ha hecho un importante trabajo en materia de visibilización, de rescate y por supuesto de memoria. Ella es Daniela Catrileo. ¿Cómo estás? Bienvenida a la UNAM Responde y a México. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación a conversar. Francisco. Daniela, ¿qué te parece este espacio para la puesta en valor del conocimiento de las cosmovisiones y de las lenguas de los pueblos originarios latinoamericanos? Bueno, siempre me parece significativo como las alianzas territoriales y comunitarias en torno a repensarnos, ¿no? No solamente a través de la tradición y del pasado, sino que en este momento vivo. Es decir, cómo estamos, qué producciones estéticas estamos produciendo, qué tipo también de intelectuales están dentro del ecosistema literario y de nuestras cosmovisiones como difusión. Y por supuesto acá en México, donde hay un gran grupo de pueblos originarios que también dialogan con otros pueblos indígenas de toda Latinoamérica. ¿Cómo crees, cómo consideras a partir de tu experiencia, de tu trabajo, y me parece de una visión muy particular, este trabajo de rescate que nos decías tiene que ver también con los despojos que han sucedido a través de los años y que tiene que ver con, no con lo que rescatamos, sino con lo que se pierde, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hay una visión todavía como muy pretérea de lo que significa ser un pueblo originario, ¿no? Tanto como por lo que enseñan en los colegios, los currículum nacionales y las formas pétreas que hay de mantener una tradición. Las tradiciones son vivas, van cambiando, se transforman, van haciendo, como decía, alianzas, y creo que es importante sobre todo mencionar que no necesariamente todas las personas que pertenecen a pueblos originarios hoy mantienen su lengua viva, ¿no? Pero también al mismo tiempo existe la revitalización lingüística a partir de variados colectivos, organizaciones que pertenecen a estos pueblos, que ya sea de forma institucional, a partir de políticas públicas o a partir de manera independiente, autónoma, también se hace todo el rescate para que hoy exista organizaciones de neohablantes, ¿no? Que además transmiten la lengua. Y algo que se sabe muy poco es que para muchas familias parte estructural del racismo fue que cuando migraron del campo a la ciudad, algo que sucede a lo largo de Apia Yala, muchos de nuestros abuelos y abuelas dejaron de hablar su lengua para que sus nietos, sus sucesores no vivieran en el fondo el racismo que ellos vivieron en las ciudades, ¿no? Entonces todo el despojo no solamente es simbólico y cultural, sino que también está atravesado la herida colonial por lo lingüístico. Daniela, a través de tu trabajo literario, ¿cómo es tu cotidiano? Por ejemplo, tus sueños, tu mundo onírico, ¿sueñas en este encuentro de lenguas? Es una pregunta muy hermosa porque yo recién me atreví como a usar palabras del mapuzungún, de la lengua del pueblo mapuche, a partir de un peuma, a partir de un sueño con mi abuelo. Siempre fui muy cuidadosa. Yo crecí en una familia donde se hablaba un castellano champurreado, ¿no? Un castellano chilenizado, de cultura popular, más muchas palabras en mapuzungún sueltas. Y eso es parte de mi cotidianeidad como de muchas familias mapuche. Pero no me sentía como respetuosa al llegar y usar esas palabras en mi literatura, hasta que tuviera como algo así como
un consenso, ¿no? O una especie de invitación, un acuerdo con la gente que es hablante de mi familia. Y en el momento que yo me sueño con mi abuelo, digo, ya está. Como que esto puede empezar a permear también lo que escribo. Entonces, para mí los sueños son fundamentales, tanto como para inspirar imágenes poéticas, como para también tomar este tipo de decisiones, porque soñamos con nuestros muertos y muertas y también nos van guiando. Oye, ¿consideras en este sentido que la creación literaria, la poesía en particular, es o debe considerarse también, digamos, una forma de activismo a favor de todas estas necesidades? Yo no sé si utilizaría la palabra activismo así como asociada a lo literario. Yo creo que la literatura sí tiene una situación política importante, pero no necesariamente todos los escritores o escritoras van a ser activistas. A mí es una palabra que me cuesta mucho, porque si bien yo milito en un espacio que es un colectivo mapuche, me cuesta mucho pensar que lo que yo hago a través de la escritura o el arte se puede equiparar a alguien que está resistiendo en una comunidad, siendo al mismo tiempo perseguido por grandes empresas neoliberales extractivistas, ¿no? O sea, creo que hay una distancia muy grande entre estar pensando y creando, poner el cuerpo en el arte, digamos, que alguien que está resistiendo en una comunidad o en un territorio que está siendo depredado. Entonces, tengo mucho cuidado con la palabra activismo, porque le tengo mucho respeto a las personas que realmente hacen activismo poniendo su cuerpo en el territorio. Claro, se trata de unir fuerzas, además. Ajá. Son muchas las necesidades. Daniela, ¿crees que hay otros espacios donde tu literatura o tu conocimiento ha podido acercarse, por ejemplo, en la educación, o cómo la literatura con contenidos de pueblos originarios puede entrar a temáticas de la televisión, justamente que estamos en este formato audiovisual? Sí, o sea, a mí me interesa que estemos en todos lugares, ¿no? Como tener presencia. Sí, claro. Que estemos, que las personas pertenecientes a pueblos indígenas, que las personas pertenecientes a pueblos originarios puedan estar en todos los frentes posibles. Y creo que la educación es un lugar esencial, sobre todo para enseñar nuestra historia desde los lugares que han sido invisibilizados o acallados, porque sabemos quiénes son los que escriben la historia, ¿no? Y creo que para eso hoy hay un mundo diverso, importante, de personas que han apostado también por reescribir, por mirar, por revisar archivos, ¿no? Por escuchar de nuestros ancestros y ancestras y proponer allí un modo distinto de la educación, que hoy podamos transmitir la lengua no solamente a personas que pertenecen a nuestros pueblos, sino a todos quienes quieran aprender, porque creo que aprender lengua es abrir mundos distintos. Y justo esto, el hablar, el escribir en tu lengua, en este caso, es una forma de hacer público, de hacer global lo que sucede en un escenario tan pequeño, en un universo tan pequeño y tan limitado. O sea, creo que lo importante de que aprendamos distintas lenguas son aprender distintas formas de vida, ¿no? El mapuzungún bebe mucho de las onomatopeyas de la naturaleza para escribir y para sistematizar, digamos, su lengua. Entonces creo que es una manera de oír diferente, es una manera de oír los espacios de la naturaleza, de oír el territorio, de poder oír que un río puede sonar de manera muy distinta que otro caudal. Y creo que esas diferencias van enriqueciendo una forma de estar y de ver las formas de vida diversas. Claro, pues podríamos seguir hablando sobre poesía, sobre lenguas originarias, pero ¿les parece si para cerrar este bloque te escuchamos precisamente con este puñado de almendras? Gracias, sí. Daniela. Quise adentrarme en el bosque, comer algunas moras, estirar las piernas en soledad. Saco algunas fotografías. Un escarabajo intenta subir una hoja al nido de un ave. Un zorro contempla el vuelo de unas libélulas. La huella de un perdigón incrustada en el tronco de un roble. Continuamos por esta cobertura especial de Filuni 2025 en Uchile TV y TV UNAM. Estamos con Luis Manuel Amador, él es Bininzá de Juchitlán, es escritor, editor, arquitecto y chef. Cuéntame cómo estás y cómo es tu trabajo con las lenguas originarias. Fundamentalmente y últimamente soy editor, más cocinero que chef, por la tradición de la familia y de mi mamá. Y el trabajo con las lenguas originarias que tengo consiste en buscar formas de expandir esto que también es parte de la política de la UNAM, que es la promoción y la certeza de que estamos en un país multicultural y multilingüe. Ahora me toca coordinar junto con otros colegas el Coloquio Internacional de Lenguas Indígenas, Voces Antiguas, edición en Resurgencia,
en el que estamos justamente en esta fecha que se lleva a cabo aquí en Filuni. La relación con la lengua es compleja, cotidiana. Cuando hablo con mi mamá es permanentemente vocal por teléfono y a veces sueño en zapoteco o sueño en español y canto en zapoteco mucho todo el tiempo y recuerdo mucho en zapoteco cosas de cuando era niño. Tengo dos lenguas madres, el español y el zapoteco, el diyaza. ¿Y cómo es para ti vivir en la Ciudad de México y encontrarte con todas estas disciplinas para la creación artística y para la promoción social y por supuesto para la integración de las lenguas originarias? La Ciudad de México tiene de todo en asuntos de diversidad. De hecho, hay mucha comunidad de mi pueblo aquí. Buscamos reunirnos frecuentemente en un lugar cerca de Tlatelolco. Y también vivir aquí representa un asomarse a los contrastes que nunca tuve cuando vivía en mi pueblo. Descubrir que soy diferente, que hablo distinto, que tengo hábitos que no eran los de todos. Uno se da cuenta que es diferente cuando sale de su comunidad, de su pueblo. Eso me ha dado la Ciudad de México, pero también la dicha grande de trabajar proyectos que tienen que ver con el mundo editorial, que mezclo con perspectivas de lo que estudié, que fue arquitectura, que me permite también acercarme a más gente a la que le importa el entrecruzamiento entre el arte, la palabra, la edición, la arquitectura, la cocina y la conversación que se mantiene expandiéndose en esos sentidos del arte. O sea, vivir también una lengua es seguir hablándola, aunque uno ya no esté en su comunidad. ¿Cuál crees tú que son los pilares de la cultura y de mantener nuestras tradiciones en situaciones como la educación para las jóvenes, para los jóvenes que están formándose como artistas, como creadores, pero también como ciudadanos? Entre otras cosas, entender todo lo que significa nuestro origen y nuestra historia, tanto si venimos de una comunidad como si no. En el arte en el que las personas que conozco trabajan, músicos, artistas, escritores, etcétera, siempre está presente, sobre todo porque tiene que ver con nuestras comunidades, y convivimos muchas comunidades. Es como siempre tener los pies en la tierra, pero un pie delante haciendo proyectos y un pie detrás también muy firme en la comunidad, que es la gente y la comunidad a la que pertenecemos y a la que podemos seguir dando energía, difundiendo y haciendo trabajos que tienen que ver con la revitalización, el arte y la conciencia de seguir trabajando en la resistencia, en la conciencia del territorio, en la creación, en la dignidad de que somos humanos y México es muchos Méxicos, en mi caso. ¿Qué te parece que acá en la Filuni, que estamos de fondo en este recinto ferial, te puedes encontrar con agentes de la creación y de la promoción de los pueblos originarios latinos, como Daniela Catrileo, que es del pueblo mapuche desde Chile? Me parece genial, me parece fundamental también expandir esa conversación a todo el continente, a todo Abya Yala, como le decimos históricamente. Creo que compartir perspectivas, preocupaciones, puntos de vista y también disentir sobre lo que tiene que ver con nuestra propia historia también nos ayuda a seguir nutriendo y fortaleciendo nuestra presencia en el mundo con toda esa riqueza que implica la lengua, las tradiciones, la conciencia del linaje de las comunidades a las que pertenecemos, hablando desde la perspectiva de entender que venimos de una comunidad. Y creo que ese intercambio es fundamental y necesario. Personas como Daniela Catrileo, como Mardonio Carballo, como Yasna Yaelena Aguilar Gil, como Irma Pineda nos ayudan a seguir pensando de otras maneras, que nuestra forma de ser también es parte de este mundo y es hermosa. Estos imaginarios latinoamericanos de nuestros orígenes, ¿cómo crees que se han ido adaptando a los usos de las tecnologías de la información? El año pasado en Google se incluyó ya la lengua zapoteca del Istmo de Tehuantepec. Y creo que más que luchar contra la tecnología y esos escenarios posibles, tenemos que buscar cómo adentrarnos en ellos. Las plataformas, por ejemplo, en las que se multiplican las posibilidades
posibilidades de hacer fortalecimiento de lenguas indígenas y restitución, digamos, de los hablantes, tenemos que aprovecharla en la tecnología, en los nuevos soportes, en la transmedialidad, en las aplicaciones. Entonces, siempre hay posibilidades de seguir caminando en el pasado y en el futuro también, mientras estamos aquí. Por supuesto, para ir cerrando, si nos puedes dejar un mensaje a que la comunidad chilena en México y en toda Latinoamérica se acerque a estos espacios de creación y de conocimiento de nuestros orígenes. Yo creo que Chile y México comparten una riqueza inmensa en el sentido de que son ambos países multiculturales. Entiendo que México, por su historia, también tiene más arraigadas muchas tradiciones que comprenden eso de otro modo. Chile es un país, digamos, centrado en la modernidad, pero también abierto a la diversidad cultural. Los 12 pueblos indígenas que conviven en Chile, las 68 lenguas que viven en México y 364 variantes que tenemos, son un ejemplo claro de que el continente es muchas cosas que conviven con el español. Y creo que Chile también comparte esa certeza. Justo uno de los ejes de esta Filuni es pueblos y comunidades indígenas, y creo que ese es un gran acierto para seguir expandiendo la conversación entre todos en el continente. Muchas gracias. Cerramos este bloque de La UNAM Responde por TV UNAM, YouChile TV. Continuamos. El estudio y la investigación juegan un papel importante en el rescate de las lenguas originarias, esos universos de creación, de transformación y por supuesto de resistencia que tienen un papel importantísimo en esta Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios. Y esto sucede en el Coloquio Internacional de Lenguas Indígenas, Voces Antiguas, edición en Resurgencia, que es donde participa nuestra siguiente invitada, Susana Bautista, por supuesto escritora, poeta y promotora de las lenguas originarias. ¿Cómo estás, Susana? Buenas tardes, estoy muy contenta de participar en esta edición de la Filuni. Y hablar de algo que te apasiona y a lo que te has dedicado durante muchos años. Hablamos mucho del rescate, pero en este caso se dedican o se refieren a la resurgencia. ¿Cómo lo entiendes o cómo debemos entenderlo en el contexto actual, Susana? Sí, fíjate que este coloquio particularmente tiene como propósito mirar lo que los pueblos indígenas, lo que sus integrantes, hombres y mujeres, están realizando con respecto a sus propias ediciones. Entonces me parece que es muy importante que miremos sobre todo lo que se está produciendo a partir de la unión o de manera comunitaria. Eso creo que es muy importante. Oye, esto que mencionas debemos resaltarlo y quisiera volver a él de forma más amplia porque las vemos mucho como memoria, como historia, como lo que fue y son lenguas vivas, son universos vivos que siguen creando, por supuesto hay que rescatarlos. ¿Cómo lograr que sigan siendo una herramienta de lucha, de resistencia también? Sí, claro, pues básicamente tiene que ver con que nuestro país, a diferencia de otros países latinoamericanos que también tienen pueblos indígenas y que trabajan mucho en la recuperación justamente de su herencia ancestral, en México la producción literaria es bilingüe y justo la resistencia lingüística pues es básicamente la propuesta prácticamente de todos los pueblos que están hoy en día realizando publicaciones. Cuéntanos cómo, después de estudiarlo y de estar, digamos, permeada de este ambiente, ¿cuáles son algunos de los temas o de las deudas más urgentes que tenemos hoy en día con esas lenguas originarias? Pues conocerlas, evidentemente leerlas, acercarnos a ellas justamente a través de las ediciones que los mismos integrantes de los pueblos están llevando a cabo. Hay proyectos, sobre todo de literatura emergente. Conocemos mucho a la literatura zapoteca, maya peninsular y náhuatl, pero hay literaturas que están surgiendo de manera emergente, como es la mía, ¿no? La literatura en lengua mazahua, la literatura en lengua mepá, la literatura en lengua ñusabi, que tiene tunzabi, perdón, que tiene una enorme variedad de dialectos, de variantes dialectales, ¿no? Entonces, creo que todos los escritores de alguna manera están proponiendo la escritura, o mejor dicho, su pensamiento a partir de su propia escritura.
literatura. ¿Qué nos dice esto en cuanto a la creación literaria? Porque sabemos que la literatura o la poesía en particular es solamente una de las vías para rescatar todo ese universo que forma parte de una vida cotidiana que pues de muchas maneras se va perdiendo. Claro, hay géneros que también están en proceso de construcción, es decir, hay géneros universales, narrativa, novela, cuento, ensayo, pero también hay una búsqueda de los propios pueblos de mirar en sus propios términos sus propios géneros literarios, de construir a partir de ellos lo que ellos consideran poesía. O novela, o narrativa, o ensayo creativo. Hoy en día también la fragmentación que converge la poesía, la narrativa e inclusive también la dramaturgia. Y está ahí presente este espíritu y esta necesidad también de buscar identidad. Por supuesto. Yo considero que la literatura ha servido también para responder a esa pregunta de quiénes somos, particularmente para cada pueblo. Cada pueblo tendrá una respuesta propia de su ser mazahua, de su ser maya, de su ser zapoteca. Hablamos de escribir, de contar, de editar. ¿Cómo es la lectura? ¿Cuáles son los lectores que estamos buscando? Claro, además construyendo aquí también. Es muy importante que justamente he traído algunos ejemplos. Gusanos de la Memoria es una agrupación que pertenece a un colectivo que tiene este nombre y que ha sacado varias convocatorias para que la gente de todo el país y de todas las lenguas participe. Y esto ha hecho que la gente se anime y en sus propios términos envíe sus textos, pero también se publican en la lengua originaria y en español. Y estos materiales generalmente están muy cerca de las comunidades. Entonces hay este proceso de que la lengua, ahora ya por escrito, también se comparte en las comunidades, que eso es un proceso muy, muy interesante. ¿Crees que es un resurgimiento real, digamos, auténtico de las lenguas originarias? Por supuesto. ¿Sí? Sí, por supuesto que sí. Y también la presencia de las mujeres que cada vez están participando de una manera más activa en todos los procesos creativos. Justo para allá iba. ¿Cuáles son esos temas que atraviesa? Porque al mismo tiempo que se recupera una lengua o se rescata su forma de narrar y de contar, quedan de manifiesto esas otras necesidades. Podríamos hablar, por supuesto, de equidad de género, de feminismos, claro, pero también de medio ambiente. ¿Cómo lo entiendes? Sí, bueno, pues hay una diversidad de temáticas, sin embargo, creo que también hay ejes que atraviesan a los pueblos indígenas y siguen siendo la migración, la discriminación, el racismo, que está muy presente como denuncia en algunos textos, pero también está la defensa del territorio, hay posicionamientos políticos también en varias poetas, que eso lo hace muy importante, y sobre todo también en algunas otras la insistencia en que se escuche la lengua, y en ese sentido también hay ediciones que contienen audios, inclusive ahora los famosos QR para descargar con las voces de las poetas o de quien escribe. Eso me parece muy importante. Y en esta contemporaneidad tenemos también la materialidad de los libros, pero el medio digital hace que sea más democrático el acceso y que se puedan descargar también los libros. Entonces hay una apuesta muy interesante en México particularmente de todo un periodo, creo yo, de libros, de audios y de medios digitales. Aprovechemos todas estas herramientas, y qué importante hablar, sí, de lo que hace falta, pero también de lo que sí se hace a favor de las lenguas originarias. Susana Bautista, muchísimas gracias por estos minutos y éxito, por supuesto, en el coloquio y en el trabajo cotidiano que realizas a favor de estos universos creativos. Gracias, Susana. Pocunapunku, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, ahora los invito a ver la siguiente cápsula que nos presenta Uchile TV, que gira en torno a uno de sus programas más emblemáticos, que por supuesto ha tenido eco en diferentes países de América Latina, y México no es la excepción. Tulio, Podoque, Calcetín con Rombosman, Guaripolo, Patana, Mario Hugo y muchos más volvieron locos a niñas, niños, jóvenes y a los no tan jóvenes.
La serie de televisión infantil más importante de Chile, ícono de la cultura popular y conocida en toda Latinoamérica desde los 2000, nos ha educado y entretenido. Entretenido y entretenido. El programa de TV ha pasado al cine, a los discos, a los conciertos, a tiernos peluches y hasta muestras de arte contemporáneo. Precisamente ahora, en el marco de Filuni 2025, tenemos una invitación imperdible, el conversatorio 31 minutos de vida, con uno de sus creadores, Álvaro Díaz. La cita es este miércoles 27 de agosto a las 16 horas de Chile y a las 14 horas de México. Imagina conversar con un ser clave de 31 minutos. No te lo pierdas. 31 minutos ha tomado la agenda en esta Feria Filuni 2025. Tanto que hasta tuvo que cambiar de sede, así es que seguiremos muy atentos a estas y otras actividades de Filuni 2025 y por supuesto los invitamos a estar también atentos a estas transmisiones, una colaboración especial entre TV UNAM y Uchile TV. A las 16:30 por Uchile TV. Y a las 2:30 y 6:30 aquí por esta señal de TV UNAM. Así que nos vemos mañana, que tengan un excelente fin de semana y recuerden también seguir todas las transmisiones especiales de TV UNAM desde Filuni 2025. Adiós. Adiós.